En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. En los minutos que me restan esta mañana, quiero hablar continuar nuestro tema de la preeminencia de Cristo. Estamos empezando a estudiar el libro de los Hebreos y espero que todos ustedes ya tengan listo o hayan leído el libro de los Hebreos, y les pedí un segundo libro leer. ¿Se acuerdan cuál es? El libro de Levíticos. No les pregunto quién lo ha hecho porque creo que ya todos lo hicieron. Así que, y si no lo han hecho, pues arrepiéntanse y empiecen a hacerlo, ¿sí? La verdad hay que leer los dos libros, el libro de Hebreos y el libro de Levíticos. Y vamos a tener todo un trasfondo para nuestro pensamiento. Desde hace muchos domingos atrás, hemos estado hablando del supremo llamamiento del Señor. Y el supremo llamamiento del Señor empezamos con dos aspectos. El primer aspecto del llamamiento, del supremo llamamiento del Señor a nosotros, es a estar con el Señor. No es a ser religiosos, no es a tener una doctrina, no es a tener... Eso es bueno. Pero ¿de qué sirve tener eso si no estamos con el Señor? Como Moisés dijo en alguna oportunidad: Señor, si tú no estás con nosotros, no nos saques a ninguna parte. Cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, los llamó en primer lugar para que estuvieran con Él, no para enviarlos a predicar. Eso fue una consecuencia, pero lo primero es estar con Él. Y ese llamamiento sigue igual para nosotros. Hemos sido llamados a estar con Él en primer lugar. En segundo lugar, hemos sido llamados para hacer todo lo que a nuestro Dios, a nuestro Señor, le agrade. Vivimos para eso. Ha sido uno de los temas que hemos tocado en domingos anteriores. También hablamos de otro tema hace 15 días. Jesús, su Hijo, el Hijo del Padre, es el deleite del Padre y debe de ser nuestro deleite también. Y hablamos de Jesús como el deleite de Dios el Padre y el deleite de la iglesia del Señor. No hay nada más bello ni más hermoso que servir a Cristo, que estar a los pies de Jesucristo. Él es nuestro deleite. No nos deleitamos en el Mundial de Fútbol, nos deleitamos en Cristo. Dígale a su hermano: nos deleitamos en Jesucristo. Y hace 8 días estuvimos hablando de lo que hemos denominado como la batalla cósmica. La batalla entre la verdad y la mentira. Es una batalla que permanece por siglos, por milenios. La batalla entre la verdad y la mentira. Y hablamos de la posverdad actual que empieza a florecer en la tierra. Es mezclar la verdad y la mentira, y de las dos crear una nueva verdad. De eso fuimos claros en el domingo anterior. Así que si quieren repasar, consigan los videos o los audios que están para repasar en todo esto. Una pregunta que nos hicimos el domingo anterior: ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué? ¿Para qué vino el Señor? ¿Se acuerdan para qué vino el Señor? Jesús vino, Juan 18:37, para dar testimonio de la verdad. A eso vino el Señor Jesucristo. Para eso he venido, dijo el Señor, para dar testimonio de la verdad. Y tantas cosas que pudimos observar en los domingos anteriores que hemos estado profundizando en ello. Estamos entrando más y más en la epístola de los Hebreos. Y la epístola de los Hebreos, como Pablo lo acostumbraba, tiene dos aspectos importantes. Los primeros 10 capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18, tiene que ver con el aspecto doctrinal, la enseñanza, la didaquea apostólica, como lo hemos hablado en otras oportunidades. Y luego del capítulo 10, verso 19, hasta el capítulo 13, verso 25, tiene que ver con el aspecto práctico, con cómo debemos de vivir nosotros esa vida cristiana. Y a medida que vamos avanzando en el proceso, vamos entendiendo mejor lo que el Señor quiere. Pero ¿quién es Jesús? En el libro de Hebreos, volviendo al pasaje que nos tiene cautivados, en Hebreos capítulo 1, dice: en estos posteros días, dice el verso 2, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
Luego sigue hablando de otras cosas que seguiremos hablando, que hemos mencionado. No solamente lo constituyó heredero de todo, sino por quien asimismo hizo el universo. Pero en tercer lugar, Él es el resplandor de la gloria de Dios. En cuarto lugar, es la misma imagen de su sustancia. En quinto lugar, es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. En sexto lugar, Él fue el que hizo la purificación de nuestros pecados. Y en séptimo lugar, es el que fue sentado a la diestra de Dios Padre, por el mismo Padre, cuando le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Esas 7 características especiales que encontramos en los primeros 2 versículos del capítulo 1 son muy esplendorosas, son muy hermosas, son muy profundas, que esperamos cada día poderlas entender mejor en nuestro camino. Hoy me voy a detener solamente en aquello que dice que lo constituyó heredero de todo. ¿Quién es el heredero de todas las riquezas del Padre? Jesucristo. ¿Y qué somos nosotros con Cristo? Somos coherederos con Él. Eso hay mucho que hablar en la palabra del Señor. Así que Jesucristo es el centro de la carta a los hebreos, y ahí se reafirma el presente y se anticipa el futuro de la raza humana. Todo concluirá con Jesucristo como la máxima autoridad que es. Cuando Él resucitó, ¿se acuerdan que se reunió con sus discípulos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? Precisamente el salmo que leímos esta mañana, que mi hermano Antonio leyó, está hay algunos versículos que quiero pasar porque el tiempo ha avanzado, cuando Jesús dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También en Gálatas nos habla de que hay algunos que pueden torcer el evangelio de Jesucristo y pensar en otro evangelio. Déjenme leer por lo menos ese pasaje. Pablo dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, pero algunos lo tuercen. Entonces aparece un evangelio diferente. Dice, hay esos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, que el evangelio de Jesucristo no sea pervertido en nuestras vidas, no sea pervertido en nuestras mentes, no sea pervertido en nuestros hogares, no sea pervertido en ninguna de las áreas que vivimos nosotros, no sea pervertido en la iglesia de ninguna manera. Pablo sigue diciendo: si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Sabe lo que significa anatema? Maldito. Sea maldito el que predique, el que quiera corromper el evangelio de Jesucristo. Y termina diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La epístola que encontramos de Hebreos está escrita para prevenir la corrupción que se venía en el camino cuanto al evangelio. Y la verdad que tenemos que decir, sí ha habido perversión del evangelio en muchas personas que dicen ser cristianas, pero eso será tema en otra oportunidad. En el Salmo 2 leímos un pasaje maravilloso. El Salmo 2, versículos 6 al 9, principalmente quiero leer. Ya se leyó todo el pasaje, pero dice: yo he puesto a mi rey, dice Dios, dice el Padre, sobre Sión, mi santo monte, y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás con varo de hierro, como vasija de alfarero, y los desmenuzarás, dice las Sagradas Escrituras. Un pasaje del cual quiero que hagamos memoria en esta mañana, es muy especial. Está en el libro de Apocalipsis. Vamos a hablar de Jesucristo como el heredero de todo. Él es el heredero de todas las cosas
que existen. Por eso hablamos de la preeminencia de Cristo. Interesante, algunos me preguntan, y esta mañana estaba hablando con los ancianos de la iglesia y con los pastores, y una de las preguntas que venía y de las inquietudes y de las aclaraciones que había que hacer es si Jesús es dueño de todo, de lo que Él creó, porque Él lo creó o porque Él lo redimió. Por las dos cosas. No hay alternativas. Porque Él lo creó, Él es el creador, pero Él también es el redentor. En el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste ¿qué? Todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. De ese aspecto hablaremos el próximo domingo muy especial. Pero Él es dueño de todo porque Él las creó. Pero en el capítulo 5, si me permiten leerlo, dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, de leerlo y de mirarlo. La pregunta que uno se puede hacer, y a medida que avanza en la lectura de la palabra del Señor, se da cuenta lo que significa ese libro. La pregunta que se hace uno es: ¿qué quiere decir? ¿Qué hay en el libro? ¿Cuál es el contenido del libro que está escrito, de los rollos que está escrito? Y yo puedo decir tranquilo al estudiar las Sagradas Escrituras, que es la escritura de propiedad de la tierra y de la plenitud de la tierra del Señor. Él es el dueño de todo, como dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él existen. Él es el dueño de todo. Él no le ha entregado el derecho a nadie. Pero alguien tenía que abrir el libro para leerlo. Dice el versículo siguiente, verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es decir, todo lo creado, ¿a quién le pertenece? Diga conmigo: al cordero. El cordero que fue inmolado. ¿Quién fue el cordero que fue inmolado? Jesucristo. Él murió por nosotros. Y a todo lo creado, dice el verso 13, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los seres vivientes que estaban allí decían: amén. Y los ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
todo le pertenece al Cordero. Diga conmigo en voz fuerte, todo le pertenece al Cordero. No hay nada que no le pertenezca a Él. Por eso Él es digno de recibir el poder, la gloria y todo lo que hemos mencionado. Si ustedes miran más adelante, empiezan a abrirse los sellos. Y cuando llegamos al capítulo 11, muy especial, cuando llegamos al capítulo 11, en el versículo 15 al 17, cuando se abre el séptimo sello, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Todos los reinos, todo lo que existe en la tierra, llegará un día que tendrán que doblar sus rodillas ante Jesucristo y proclamar que Él es el Señor. Bien lo dijo el apóstol San Pablo en su epístola a los Filipenses, que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Para Él es la gloria, para Él es la honra. Él es el heredero. Por eso Él tomó el rollo de la mano del que estaba sentado en el trono y toda la creación le adoró. En el capítulo 15 de Apocalipsis sigue ampliando el tema y llega al versículo 3 y al versículo 4 y dice que allí cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. No hay nada en la tierra que no le pertenezca al Señor. Toda la creación le adora, toda la creación le alaba, toda la creación lo proclama, y nosotros como iglesia proclamamos que Jesucristo es el heredero de todo. Todo, absolutamente todo le pertenece a nuestro Señor. ¿Sabes, hermano? Jesucristo es alguien especial. En mi libro que escribí hace unos cuantos años atrás, para dar testimonio y para llegar a las guerrillas de Colombia, hablo un poco haciendo una paráfrasis y ampliando el contenido de un artículo, de un escrito que no se conoce el autor, de autor desconocido. Y digo lo siguiente acerca de Jesucristo: la historia de Jesús es sencillamente maravillosa, y a Él rindo tributo y honor. Es a Él a quien le debo todo lo que soy. Cuando Jesús era niño, fue perseguido por el gobierno de su época y sufrió junto a sus padres la experiencia dolorosa del desplazamiento. Al regresar a su tierra, se instalaron en una pequeña aldea llamada Nazaret. Allí, al lado de su padre, aprendió el arte de la carpintería para sobrevivir. A causa de la pobreza, sus padres no pudieron darle educación formal. Sin embargo, a los 12 años, asombró a los doctores con su sabiduría. Cuando fue adulto, a pesar de sus limitaciones académicas, quienes lo oían se admiraban de sus enseñanzas, porque lo hacía con autoridad y no como los maestros y doctores de su época. Sin haber escrito ningún libro, ha puesto millones de plumas en movimiento, comentando su vida y enseñanzas. Sin haber fundado ninguna universidad, cuenta con más discípulos que todos los centros educativos juntos. Él ha sido el tema principal de hermosas obras de arte, poemas, canciones y sermones. Historiadores, científicos, estadistas, educadores, empresarios, deportistas, reformadores y revolucionarios han hallado en él la inspiración para llevar adelante sus grandes obras y transformación. En paréntesis, qué hermoso al escuchar las noticias
que corrieron por todas partes. Los 3 jugadores de Colombia que marcaron goles con la selección, todos eran cristianos. Falcao, Cuadrado y Mina, todos cristianos. Es que a través de los cristianos Dios quiere glorificarse en la tierra. Amén. Se quiere glorificar siempre. Y sigue diciendo lo que escribí. Sus enseñanzas han dignificado a la mujer, a los niños, y terminaron con el horrendo oprobio de la esclavitud. Le han dado sentido y valor a la vida. Inclusive, ha señalado con su vida un punto de referencia de lo que significa ser hombre. Su misión en este mundo fue la de hacer de la raza humana una familia que pudiera llamar a su Creador Padre nuestro y que viviéramos en paz, amor y armonía. Cuando era joven, observó cómo la opinión popular se volvía contra él, aunque no podían encontrar nada para acusarlo. Uno de sus seguidores lo traicionó, otro le negó, y los demás huyeron dejándolo solo en medio de una turba frenética y desorientada. Sufrió en forma indecible y recibió una sentencia que no merecía. Murió en medio de 2 malhechores y fue sepultado en una tumba prestada por un amigo que se compadeció de él. Esta fue sellada y protegida por una guardia para que sus cobardes seguidores no se robaran el cuerpo. Sin embargo, la muerte no pudo retener su vida, ni sus enseñanzas. Los nombres de los grandes personajes pronto pasan al olvido, pero el de él se engrandece cada día. Nadie puede negar que la crisis que vive la humanidad se debe al hecho de haberle dado la espalda a los principios que él nos legó. Hoy tenemos que asegurar las puertas de nuestras casas y carros. Inclusive colocar alarmas. Hay que firmar contratos confiadores porque no se puede confiar en la palabra. Nuestros niños y mujeres no pueden caminar tranquilos ni seguros en las calles. Cada día hay que establecer nuevas leyes para castigar acciones vandálicas que se cometen a diario. La corrupción brilla en las cortes de justicia, en los gobiernos, en los congresos, en la sociedad en general. Y no cabe duda que todo esto se debe a los pensadores modernos que niegan su grandeza y desconocen su enseñanza, que han dado dignidad e integridad y libertad a la raza humana. El conocido escritor Paul Johnson dice: en los intelectuales o de los intelectuales modernos olvidan que las personas importan más que los conceptos y deben ser colocadas en primer lugar. Él, Jesús, el incomparable, le ha dado valor sin precedentes a las personas, sin importar su condición social. El pobre, el marginado, el desprotegido, la viuda, el huérfano, el enfermo, hallan lugar en su pensamiento y corazón. Napoleón Bonaparte le dijo al general Bertrand, un escéptico en lo que concierne a la divinidad de Jesucristo. Napoleón le dijo: todo lo de Cristo me asombra. Su temple me infunde respeto y su voluntad me confunde. Él es verdaderamente un ser único. Sus ideas y sentimientos, la verdad que predica, su manera de convencer no pueden ser explicadas por organizaciones humanas ni por ninguna otra cosa. Alejandro, César, Carlomagno y yo mismo hemos fundado imperios. Pero ¿en qué basamos la creación de nuestro imperio? Sobre la fuerza. Solamente Él, Jesucristo, ha basado su imperio en el amor, y ahora mismo millones de hombres están dispuestos a morir por Él. Al bendito el nombre del Señor. Ese es el Cristo que adoramos. Es el Cristo incomparable. Dígale a su hermano: Cristo es preeminente. No hay nadie como el Señor. Es único en toda la creación. Es único en el universo. Jesucristo es maravilloso y me siento feliz de servirle ya por 58 años.
Me siento feliz por amarle. Me siento feliz por adorarle. Me siento feliz por proclamarlo. Me siento feliz por anunciarle a la tierra que todo corazón un día proclamará que Jesucristo es el Señor. Para algunos muy tarde, pero para otros para vivir con Él por toda la eternidad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito su nombre para siempre. Satanás en su desespero quiso impedir ese día, el día que Jesús fuera proclamado heredero de todo. Y recuerdan, en el desierto, después de que Jesús fue tentado, el tentador se le acercó y le dijo, le mostró los reinos del mundo. Le mostró toda la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Pero Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él, a Jesús, dice el libro de los Hebreos, el Padre lo ha hecho heredero de todo. ¿Sabe por qué odia Satanás a la iglesia? Porque nosotros proclamamos que Jesucristo es el heredero de todo. No hay nada en esa tierra, no hay nada del universo que le pertenezca a Satanás. Satanás es un usurpador. Y sus seguidores quieren unirse con él para usurpar lo que le pertenece a Jesucristo. Pero hermanos míos, los usurpadores serán vencidos. Y Cristo al final será vencedor. Cristo al final será victorioso. Por eso Satanás odia a la iglesia. Recuerdo unas palabras del Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, dijo una parábola, como él siempre acostumbraba a hablar por parábolas. Muy especial esa hermosa parábola. En el capítulo 21, en el verso 33, dijo Jesús, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo, porque él es el dueño, él es el heredero. Pero dice la Escritura, malos labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre ti, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esa piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera los desmenuzará. ¿Qué prefieres? ¿Caer sobre la piedra o que la piedra te caiga encima? Pregúntale a su hermano, ¿qué prefieres? ¿Que esa piedra caiga sobre ti o que tú caigas sobre la piedra? A ver, ¿qué prefieres? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Es sencilla. Los que quieren que la piedra le caiga encima, ¿qué va a pasar? Los desmenuza. Pero aquellos que caigan sobre la piedra serán bendecidos, serán quebrantados, reconocerán que Él es el heredero de todo. Pero hermano, este es el centro del mensaje esta mañana. Jesús es el heredero de todo. No hay nada que le pertenezca a ningún otro.
A Él le pertenece todo. El Padre le dio esa autoridad. Por eso en el Salmo 2 que leímos, dice el Padre: pídeme y yo te daré por herencia a las naciones, y por piedad tuya los confines de la tierra. Y cuando Jesús murió y resucitó, se reunió con sus discípulos en el capítulo 28. Y en el versículo 18 dice el Señor: el Padre me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones y háganlas mis discípulas. Ese es el mandato del Señor. ¿Por qué nos dio esa autoridad? Porque el Padre le ha entregado a las naciones. Y permítame decirles esto. Lo hemos dicho antes, vez tras vez lo hemos dicho. Esta nación en la que vivimos, Colombia, le pertenece a Jesucristo. Le pertenece al Señor. Diga conmigo: Colombia le pertenece al Señor. Dios está haciendo cosas maravillosas en la tierra. Y está reclamando a las naciones a través de su pueblo. En América Latina se está levantando esta bendición, este entendimiento, y la iglesia de Jesucristo comienza a avanzar en la tierra reclamando que las naciones le pertenecen a Jesús. Yo doy gracias a Dios, independiente de lo que muchos puedan pensar o decir en su pensamiento ideológico, independiente de eso, yo doy gracias a Dios que ha llegado el momento, por ejemplo, hermano David, ha llegado el momento en que el Señor dice: los Estados Unidos le pertenece a Jesucristo. Le pertenece a Jesucristo. En la película que vamos a presentar, o el documental que vamos a presentar el próximo domingo, el próximo sábado, se llama Monumental. Es la historia de la creación de los Estados Unidos, creado bajo los principios y valores que Dios ha establecido. Y cuando esa nación fue edificada sobre los principios y valores del reino de Dios, la nación floreció, la nación creció, y a través de esa nación la tierra comenzó a ser bendecida. Desafortunadamente, por muchos años, Estados Unidos ha estado alejándose de los principios que Dios estableció. Pero hoy Dios está volviendo a decirle a los Estados Unidos: despiértense, porque Estados Unidos le pertenece a Jesucristo. Y no solamente le está diciendo a los Estados Unidos, está diciéndole a la iglesia en toda la tierra: levántense, despiértense, porque ha venido ya tu luz. Y es tiempo de que las tinieblas que cubren la tierra sean reemplazadas por la luz de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo se levanta y proclamará que Jesucristo es el Señor en cada nación. Y en Apocalipsis 21 nos dice que las naciones que hubieran sido salvas, las naciones que se hubieran rendido a Jesucristo, llevarán toda su riqueza y su gloria a Jesucristo, y juntos adoraremos al Señor por la eternidad. Solo Él puede traer paz. Solo Él puede traer transformación. Solo Él puede traer vida, porque a Él le pertenece todo. Diga otra vez conmigo: a Él, a Jesucristo, le pertenece todo. A Jesucristo es el dueño de todas las cosas. Hay un pasaje para ir terminando esta mañana en el libro de Daniel que me encanta, que me fascina. El libro de Daniel, allá en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice estos versículos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Se acuerda la canción que hemos cantado, Anciano de Días? Se nos ha olvidado esa canción que proclama la grandeza de Jesucristo. Tenemos que volver a ellos. Se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía de él. Millares y millares, ¿qué dice? Le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y luego dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado ¿qué? Dominio,
gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino será uno que no será destruido. ¿Quién es ese que se acercó al anciano de día? Aquel que en Apocalipsis 5 se acercó al que estaba con el libro, con el pergamino, y tomó el rollo. Es el mismo, es Jesucristo. Se sienta, se acerca al que está sentado en el trono, al anciano de días, y a él le fue dado dominio. ¿A quién? Diga conmigo, a Jesús. Diga conmigo, a Jesús le fue dado dominio, gloria, dígalo conmigo, gloria, imperio, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, porque nunca pasará, y su reino será uno que no será destruido jamás. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Eres el Señor. Ese es el Cristo que adoramos en este lugar. Ese es el Cristo al cual cantamos, al cual le exaltamos, al cual bendecimos y al cual le servimos con todo el corazón. No me avergüenzo del Evangelio, porque ese es el mensaje del Evangelio y es poder de Dios. Es el poder de Dios para todo aquel que cree. Acérquese, mira a su hermano, mírelo bien y dígale, ¿te avergüenzas del Evangelio? Y dígale, contéstele, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Qué bello que es el Evangelio. Qué bueno que es el mensaje. A Él, a Jesucristo, es el dueño de todo. Terminaría, hermano, diciendo unas palabras en esta mañana. Aquí lo que dice Romanos 11:36, porque de Él, léalo conmigo, porque de Él, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Otra vez leámoslo juntos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y les voy a animar a que hagan una confesión conmigo. Aquí está escrito. A ver, diga conmigo. Yo declaro la preeminencia de Cristo en mi vida, mi hogar, mis bienes, mis negocios, mi dinero y mis relaciones. Todo es de Él, por Él y para Él. Aleluya. ¿Se atrevería a decirlo otra vez? Póngase de pie, póngase de pie. Y vamos a leerlo como una proclama. Si no lo crees, no lo digas. Si no lo crees, no lo digas. Si no lo crees, no lo menciones, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás juzgado. Si no lo crees, quédate callado o mejor siéntate. Pero dice, los que quieran repetirlo, digan conmigo. Yo declaro la preeminencia de Cristo en mi vida, mi hogar, mis bienes, mis negocios, mi dinero y mis relaciones. Todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Bendito el Señor. Gracias. Hay una canción con la cual podemos terminar. Vamos a inclinar el rostro. Y así de pies. Permanezcan de pies. Señor, gracias. Porque eres el heredero de todo. El Padre te dio la herencia de todo, y todo en el universo te pertenece a ti, Señor. Empezando por la tierra. Todo lo que hay en este planeta, todo lo que existe en este planeta es tuyo, Señor. El pecado lo ha corrompido, pero tú viniste para redimirlo, para hacerlo tuyo, Señor. Nosotros te proclamamos Señor de nuestras vidas. Bendito tu nombre. Aleluya. Nosotros decimos que declaramos tu preeminencia en nuestra vida, en nuestro hogar. Señor, tú eres el dueño de mi hogar. Tú eres el dueño de mis bienes. Tú eres el dueño, Señor, de todo lo que existe. Señor, a ti sea la gloria. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Te bendecimos, te adoramos, Señor.
porque tu nombre es exaltado sobre todas las cosas. Aleluya.